Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Comenzamos este nuevo año reunidos en torno al Señor, celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Desde el portal de Belén, junto a su Hijo Jesús, ella nos muestra el rostro de misericordia de Dios. En el primer día del año, la Iglesia nos invita también a unirnos a la Jornada Mundial de la Paz, para pedir este precioso don para nuestro mundo y el fin de toda violencia. Con la alegría de la octava de Navidad, dispongámonos a celebrar con fe y unámonos al canto de entrada para iniciar esta celebración. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, feliz año 2026. En este primer día del mes de enero, nosotros celebramos a Santa María, Madre de Dios, que nos acompañará durante este año 2026. Esta gran solemnidad que le dedicamos a nuestra Madre. Ponemos en manos de nuestra Madre toda nuestra vida, ponemos en manos de nuestra Madre que nos acompañe para que este año 2026 sea fructífero y que podamos hacer este camino de salvación. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándole Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo que encontramos aquí hoy justamente en esta lectura del Evangelio que nos anima, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos trae esta gracia, sobre todo en cuanto que los pastores reciben este anuncio de la buena noticia y van también para encontrarse con este niño que dice que está recostado en el pesebre. La primera enseñanza, queridos amigos, de este Evangelio para nosotros es el hecho de también estar atentos a esta manifestación de Dios. El ángelos, de por sí, la palabra ángel, significa el anuncio, el llegar hasta nosotros con la buena noticia. Dios mismo que nos está llamando. Y evidentemente que para eso tenemos que estar también atentos, porque que no nos deja escuchar esa voz de Dios, el susurro del llamado del Señor que nos llama a una vida en este año 2026, una vida santa, una vida concorde a su evangelio, una vida concorde al proyecto de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros y
por ende para toda nuestra sociedad. Pero aquí es interesante, queridos amigos, porque enseguida dicen que los pastores fueron corriendo hacia Belén. Hubiese yo que fuera, es importante y tereya lleva. Si nosotros no nos ponemos en esta actitud de prontitud, de responder esta venida del Señor que ha nacido en Belén, de un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia, entonces evidentemente si no tenemos esta actitud de correr a prisa, dale, vamos, que nos está llamando el Señor para que podamos cambiar esta sociedad, entonces hay mumbere. Ya putata siempre anquilosados. ¿Quién es el que no puede correr? Y justamente es el paralítico. En ese sentido tenemos muchos ejemplos en la misma Biblia que nos habla del paralítico. Diga tú ya ocurre. Pero ñande guave, ñande yara, o yerure ñande, así como los pastores ya disparajan a ella. Ir hacia Belén. Es decir, queridos amigos, ir hacia el encuentro de este Dios que se ha hecho carne, que ha entrado en nuestra historia. Y hay otro elemento, queridos amigos, en este encontrarse con María, con José. ¿Con quién nos encontramos? Nos encontramos con la familia, nos encontramos con la mamá, nos encontramos con el papá. Es decir, mala omunga cuada hina comitaco lleva. ¿Quiénes son los responsables para que este niño que nos ha nacido, que se ha encarnado, que está aquí en medio de nosotros, nos animará y nos ayudará y nos dará, queridos amigos, los instrumentos necesarios para poder crecer? Es decir, el valor de la familia. Lo encontraron allí recostado en un pesebre. Un tercer elemento, queridos amigos, que significa la humildad, que significa, en este caso también, queridos amigos, la pobreza. Pero pega con deja de ser, lleva la ñandemboria, juga ñande chapi, porque ñande o lo que sea económicamente. Sino que la pobreza, el aná, y de ahí viene la palabra, los anawin, quiere decir, queridos amigos, esta disponibilidad, esta humildad. El pesebre significa eso, queridos amigos. No es una cuna de oro, no es entonces hacer alardes en el sentido de una manifestación del Señor, sino que el Señor que nace en lo sencillo, el Señor que está en lo simple, queridos amigos. Pero upeana entonces ya esa peana, upeañan de ya chata solamente cuando entramos en nuestra condición del ambiente donde vivimos. Ya llegue a daña de la pisacuerare, ya llegue a entonces daña de comunidades. Así que vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, queridos amigos, al iniciar también este año 2026. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que acompañada por María, anuncie el Evangelio de la paz y sea siempre un signo de unidad y esperanza para todos los pueblos, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los hermanos que sufren por diversas necesidades, para que poniendo sus inquietudes en manos de María, encuentren el consuelo y la ayuda necesaria para aliviar sus dificultades, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los que se sienten sin esperanza, los enfermos, los que están solos o desanimados, para que experimenten la cercanía de Dios y el amor fraterno de quienes los rodean, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, tú que eres el origen de todos los bienes y quien los lleva a su pleno desarrollo, concede a quienes celebramos en la Virgen María, Madre de Dios, las primicias de nuestra redención, alcanzar la plenitud de sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinde el honor, la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el noble y el señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó.